Muy buenas noches, queridos hermanos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Esta noche vamos a ocuparnos desde la escritura y desde comentarios que vamos a ver, digamos, asociados a la escritura, de la observación que vamos haciendo ya hace un tiempo de la realidad humana de Jesús. Y de esa manera, con este punto de partida, la realidad humana, no es lo mismo encarar un estudio sobre la persona de Jesús desde el punto de partida que es un simple hombre, que ya tener premisas de que cuando nos acercamos a Jesús, en lo que nos ha quedado de él en la historia y sobre todo en los 4 evangelios, nos encontramos ya con ese Dios majestuoso, resucitado, haciendo milagros y teniendo ya en sus manos el futuro del mundo. Acá lo estamos observando en su vida diaria y en lo que él decía y con respecto a dónde se dirigía, a quiénes se dirigía, con el mensaje de su actuación, de sus palabras y de su vida misma. Así que estuvimos hablando de que Jesús, la última vez, él no podía hacer las cosas como un ejecutivo, que todo lo pensaba, lo diagramaba, hacía grandes anotaciones, programaba, hacía un plan y luego, después de eso, listo, a la acción. Acá lo estuvimos observando a Jesús, que cuando él tenía algo importante, pasaba la noche orando. ¿Por qué sería esto? Porque él lo estaba haciendo de acuerdo a su planificación y tenía que estar totalmente seguro a través de la fe que él iba caminando cada día. Porque esto es lo que más tenemos que observar en el análisis de la persona de Jesús. Una realidad humana. Una persona que fue el primero, como lo dice en Hebreos 12, que vivió por la fe en su Padre. ¿Se imagina esto? Nosotros vivimos por la fe en Él, en Jesús. Vivimos por la fe que Él nos ha regalado. Y por esto mismo ya tenemos el camino abierto. ¿O usted cree que cuál fue el motivo que Jesús dijo, yo soy el camino? Porque nadie había hecho el camino anteriormente. Y por lógica consecuencia, tenemos en Abraham el padre de la fe. Pero eso es una cuestión del Antiguo Testamento, en donde la fe no era puesta en la persona del que va a morir por el precio del pecado, sino que todo lo que se creyó en el Antiguo Testamento, creyó, o sea, creer, Abraham, padre de la fe, creyó porque Jesús iba a consumar la fe. No la hizo en el tiempo. El misterio de la cruz no es un hecho en el tiempo, es un hecho en la eternidad, que abarca hacia atrás y hacia adelante. Por eso, Abraham creyó, porque la fe verdadera le fue dada en el tiempo, pero anticipada, porque la fe verdadera la consumó Jesús. Y lea Hebreos, autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, no hay otro, no hay ojos puestos en Abraham, de nada le sirve a nadie. No se pueden poner los ojos en los hombres. Puesto los ojos en Jesús. Y acá viene,
autor y consumador de la fe. Autor sabemos con claridad qué nos significaría. Consumadores quiere decir que Él terminó todo lo que necesitaba creer. ¿Y qué sucede cuando Él culmina la fe? Podemos encontrar algunos aspectos en Juan 17, que es la oración sacerdotal con su Padre antes de irse, antes de la muerte. Pero consumador de la fe quiere decir que no quedó nada que le separara de su Padre. Aún cuando en la cruz Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue la sensación humana, pero su espíritu, el espíritu de Jesús, había llegado a identificarse con la voluntad de su Padre. Y en esta identificación es donde quedó consumada la fe del hombre. Este hombre creyó hasta el fin que su Padre nunca lo iba a abandonar y que su Padre tenía todo derecho de obligarle a hacer la voluntad, porque Él había pactado en el Consejo Eterno de la Trinidad venir a esta tierra para esta misión tan especial, tan específica. Así encontramos que Jesús es autor y consumador de la fe. Muy bien. Ahora lo observamos eso en su vida íntima. Él lloraba, Hebreos también lo dice, gemía con lágrimas delante de aquel que le podía librar de la muerte, y no muerte natural, porque eso ya estaba casi terminado, comprendido totalmente, sino sentía la presión de estar revestido del pecado de la humanidad, de cada uno de nosotros. Y ese sentir de muerte era lo que le aterraba a Jesús. ¿Por qué? Porque era como que de pronto había caído de la gracia él también, como había caído el primer Adán. Él sentía que el pecado del primer Adán y todos los demás múltiplos de la generación de la naturaleza humana, todo lo absorbió él y estaba totalmente aplastado. Porque esta realidad vivencial que él llegó a sentir en carne viva, en carne propia, no era un dolor tanto físico como un dolor de la muerte eterna. Ese dolor que podía ser que lo que llevaba encima es lo único que le decía con una voz de pensamiento interno: tú vas a la muerte y vas a la muerte eterna. Y a no ser que seas el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, no vas a poder zafar del destino que tiene el pecado del hombre. Es muerte eterna. Jesús estaba atormentado por este pensamiento de que como hombre Él no podía analizarse a sí mismo y verse perfecto. ¿Por qué? Porque se miraba a sí mismo y veía esa capa negra, horrible del pecado de la humanidad que le cubría, le ataba, le envolvía. Por eso que estaba en conocimiento de que en algún momento el enemigo iba a tomar parte en este duelo y que aparentemente el enemigo lo iba a vencer. Y lo venció. Lo venció porque en el sentir humano de Jesús se sintió destruido. Y en la cruz, dice la palabra, y puesto el gozo delante de él, menospreció todo. Y adentro suyo se clavó en un punto como diciendo: Padre, no sé qué va a pasar conmigo, pero yo no voy a desprenderme de ti.
y si me has mandado esta obediencia hasta el final, que tú seas glorificado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fueron sus últimas palabras, y expiró y agachó su cabeza, porque en ese momento había muerto. Visto desde lo humano, visto desde lo que es la realidad humana del Señor Jesús, esto es un fracaso rotundo. Esto terminó. Se frotaban las manos todos sus enemigos. Por fin nos sacamos esta lacra de nuestra sociedad. Hicimos todo lo posible para matarlo y no pudimos. Gracias a que alguien apagó la llama de su defensa personal, que siempre, cuando ya lo teníamos, se nos escapaba de entre las manos. Pero alguien, por 30 monedas de plata, hizo que pudiéramos tomarlo y destruirlo, matarlo. Así que se frotaban las manos y decían: nunca más va a aparecer alguien como este, porque si a este ya lo pudimos eliminar, si llega otro igual o de mayor calibre, ya estamos preparados también para destruirlo. Un fracaso humano. Esta es la parte más tremenda de la realidad humana del Señor. Fracasó totalmente. Toda su palabra era palabra misteriosa. Las multitudes le escuchaban. Todo parecía que iba re bien, que iba a haber éxito. Hasta apuntó a tal punto de conquistar las multitudes que él mismo se dejó llevar para hacer una demostración. Y como entraban en ese tiempo los reyes a tomar la ciudad vencida, así Jesús fue montado en un pollino, en un burrito, pichón, fue llevado. Y toda la multitud le tiraban los mantos, las palmeras, las palmas delante de su andar, hacia la puerta de Jerusalén. Sin embargo, en todo ese trayecto, ese trayecto mejor, todos soñaron con la libertad de los romanos. Todos soñaron que era cierto que este era el Mesías. Solo que cuando llegó a la puerta de Jerusalén, se bajó del burro, dejó todo de lado, decepcionó a las multitudes. Había sido que solo todo esto que él permitió era simplemente un anticipo de lo que iba a hacer mucho después, y lo está haciendo todavía. Está preparando una ciudad. Ahora está preparando moradas para todos los que crean en él y le proclamen como el que murió. Pero cuidado, ¿saben una cosa? Esa realidad humana del Señor se estableció para toda la eternidad. Nunca va a dejar de ser hombre. Y ser hombre no en su naturaleza humana antes de su encarnación, sino que ahora dio el modelo que tenemos por delante. Y el modelo es Él. Por eso Él te sigue diciendo: ten en cuenta, a ti, a mí, a todos, tengan en cuenta,
solo yo soy el camino, para que todos los días camines hacia esta gloria, que es la gloria eterna de la resurrección. Por eso el apóstol Pablo no deja de lado al definir y decir: ¿cómo? ¿Ustedes todavía no entienden que es necesario ser sembrado en corrupción para ser levantados en incorrupción? Jesús fue sembrado bajo el poder de la muerte, pero él personalmente no podía ser llevado al lugar del castigo eterno. Por eso no probó corrupción. Él no podía, su cuerpo no podía pudrirse, no podía corromperse, porque eso pertenecía a la paga del pecado y de las consecuencias del juicio. Jesús solo, al morir, ya pagó todo. Pero a él no le cabía pena, sino que al contrario, por haber pasado ese túnel oscuro de la muerte, dice que el Padre lo levantó de los muertos, le dio vida de resurrección, y a partir de ese momento solo vivió un tiempo para consolidar la fe en sus discípulos, en sus apóstoles, y luego se despidió al pie de un monte, allí, como diciendo: así como, yo me voy, volveré un día. Eso se lo dijeron cuando Jesús, después de las últimas recomendaciones, comenzó a elevarse hasta que lo cubrió una nube y nunca más le vieron. Pero 2 ángeles vinieron al lado de los discípulos y le dijeron: así como han visto subir este hombre, que es el Hijo de Dios, así volverá un día para juzgar al mundo y juzgar a todos los suyos que, creyendo en él, no le hayan querido obedecer. Hablándoles él a través de su espíritu, hayan minimizado esa palabra espiritual y no sujetaron sus vidas. Quizás sujetaron sus emociones. Y esto es muy probable que suceda en muchas personas que son creyentes, que viven emocionados por la lectura espiritual, la lectura bíblica, que viven orando constantemente, pero sus vidas no están adecuadas a la obediencia. Por esto, el problema que hay en esta clase de creyentes es que han sido cautivados en sus afectos con Jesús. El Señor, cautivados en sus afectos, pero sus voluntades para obedecerle siguen rebeldes, como antes cuando estaban en el mundo. Y eso es muy grave, porque esa rebeldía en general, es un pecado imperdonable. Allí hay un misterio en esto. Es el pecado contra el Espíritu Santo, que sabiendo que tenemos que hacerlo, obedecer tal o cual cosa, la esquivamos y dejamos de lado hasta emocionarnos en una próxima oración, cautivados por su presencia y sus deleites. Pero tu vida no cambia. Ten cuidado, hermano, con esto. Es muy delicado. Muy delicado. Que seas cautivados, que seas cautivado, cautivada en tus emociones, pero que no seas quebrado en tu voluntad, quedando ajena tu voluntad a la sujeción y a la obediencia al Espíritu Santo, que habla por medio de las Escrituras.
y que las Escrituras no pueden tener valor en nosotros por simplemente saber párrafos o conocer mucho de la Escritura y aún en la memoria retener muchos pasajes o versículos. Eso no significa que el Espíritu Santo te dé revelación. Lo que significa que el Espíritu Santo te habla y te sujetas a Él es cuando, humillado, vas a sus pies y haces su voluntad. Por eso, todo creyente, vos y yo y todos los que hemos vivido una vida y estamos viviendo una vida de entrega al Señor en santificación de nuestro espíritu, tenemos una consigna. Ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos. Por eso, todo está centrado en el Señor. Todo está visto como lo ve el Señor. Todo pertenece a Él y otra vez se cumple lo que Él dijo. Yo soy el camino. No quieras tener tu camino propio, hermano. No busques triunfos ni bendiciones. El Señor te las da. Camina al lado de Él, camina con Él y camina llevándole a Él. No te olvides que eres un vaso de barro en donde el Padre ha puesto el tesoro más grande, que es el reino de los cielos, en donde dentro de nosotros mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gloria de Dios está en ti, hermano. Dale gracias al Señor. Y aunque seas un pecador, arrepiéntete, arregla con el Señor, para que ese brillo de su luz salte por tus ojos y puedas tener ese reconocimiento de muchas personas que a través tuyo puedan decir un día: ahora sí que entiendo por qué esta persona es así, porque ha conocido la gloria de Dios y la lleva en lo que dice, en lo que hace. Solo manifiesta algo que en este mundo no existe. Recuerdo en este mismo instante aquella vez cuando los fariseos mandaron a los guardias decididamente a prender a Jesús y traerlo esposado al templo, ya con una decisión contundente de eliminarlo, matarlo. Y fueron estos guardias y volvieron estos guardias. Toda una escena muy interesante, ¿no? Y volvieron y de pronto vienen, ¿sí? No lo trajeron. Miren lo que emanaba Jesús, miren lo que salía de Jesús. Miren ustedes qué contestaron estos guardias. No sé si serían 2 o 3, yo no me acuerdo si lo dice el número de cuántos eran, pero estos guardias, policías del templo, ¿qué dijeron? ¿Por qué no lo trajeron? Es que jamás hemos escuchado hablar a un hombre así. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Pero de Jesús emanaba tal poder y tal fuerza que evidentemente ellos quedaron perturbados y hasta perdieron la conciencia del deber con respecto a las órdenes que habían recibido de estos jefes de los fariseos. Eran policías del templo que le había concedido la autoridad romana. Entonces quedaron enceguecidos de bronca, pero sin ni siquiera comprender lo que ellos habían comprendido. Quedamos cautivados. Y
Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Que con nuestra vida, con nuestra actitud, desorientemos los principios del mundo. Y que las personas se sientan totalmente cautivadas por otros principios, que son los principios del reino. Predicando, enseñando nosotros esos principios del reino que brillan en nosotros, que salen en nuestras palabras, que salen en nuestras reacciones, que se muestra nuestra vida en un constante sentir de amor a los necesitados, a quien sea. Pero podríamos decir que tenemos todo y caemos siempre en lo mismo. Nos cautiva los afectos, los sentimientos, pero nuestras voluntades quedan rebeldes. O sea, eso no lo entregamos. Por eso es que no hacemos. Por eso es que nuestra fe está muerta o está muriendo. ¿Por qué? Porque la fe dice la misma palabra, la Escritura, lo dice el Espíritu Santo. La fe sin obras de fe está muerta. Así que yo puedo creer en mi pensamiento. Oh, sí, claro, el Señor lo dice. El Señor sí, el Señor arriba, el Señor abajo, por todos lados el Señor. Pero tu corazón, ¿con qué mora? ¿Dónde está puesto la mirada de tus ojos? Ya sean afectivos, ya sean de voluntad, movida para ir a morar a sus pies. Están puestos, como dice Hebreo, puestos los ojos en Jesús. ¡Qué maravilla es esto! Jesús resucita y ahora todo cambia. Su realidad humana es otra cosa, y lo vamos a seguir viendo esto a través de los días, el tiempo. Su realidad humana cambia, porque ahora tenemos un hombre sentado a la diestra de Dios el Padre, de nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Hay un hombre sentado. Este hombre fue, digamos, declarado por el Padre, por su Padre, fue declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el Padre, cuando vio que había agotado la instancia de que hizo perfecta la obediencia, ahora lo levanta de los muertos, lo exalta en los cielos y lo sienta a la diestra de su trono. Allí está entonces aquel que seguimos alabando y adorando todos los días, porque realmente nos conmueve el saber que es un hombre tan simple, tan sencillo, que se hizo hombre para estar con nosotros y le podamos admirar como el único hombre capaz de llevarnos a la gloria. Que el Señor te bendiga en esta noche.